Bienvenido a un ejemplo sobre cómo multiplicar números enteros, usando bloques de base 10. Primero definamos nuestros bloques. Llamaremos a esto un bloque, a veces llamado un poco. Llamaremos a esto un bloque de 10, a veces llamado un largo. Y llamaremos a esto un bloque de 100, a veces llamado un piso. Encontremos el producto de 12 y 14, usando nuestra base de 10 bloques. Entonces comience modelando 12 horizontalmente y 14 verticalmente. Observe horizontalmente. Tenemos un bloque de 10 y dos bloques 1, así que este es nuestro 12. Y luego tenemos tiempos 14. Observe que aquí tenemos un bloque de 10 y 4 bloques 1, lo que nos da 14. El área del rectángulo formado o el área de este rectángulo contorneado en rojo nos dará el producto de 14 y 12. Así que ahora completaremos esta área, usando nuestros bloques de base 10. Mirando estos dos 10 bloques, observe cómo podemos ajustar 10 por 10 al cuadrado aquí, que sería 100 bloques, que se vería así. Justo encima del bloque 100, observe cómo podemos colocar 1, 2, 3, 4, 10 bloques aquí, que se vería así y mirando el lado derecho del rectángulo, observe cómo puedo colocar 1, 2, 10 bloques aquí. Y finalmente, podemos colocar 8 bloques 1 en la esquina superior derecha. Mirando el área de un rectángulo, tenemos 100 del bloque 100. Tenemos 4, 10 cuadras aquí, eso sería 40. Tenemos 2 10 bloques más aquí, eso sería 20. Tenemos 8, 1 bloques que serían 8. Entonces, 12 veces 14 es igual a 100 más 40, más 20. Más 8, que suma 168. Y estos valores aquí son en realidad los productos parciales de 12 veces 14. Así que también demostremos eso. Una forma de mostrar los productos parciales de 12 veces 14, sería escribir 12 como 10 más 2. Y luego escribir 14 como 10 más 4. Y luego, para encontrar el producto de esta forma, realizamos una distribución repetida. Lo que significa que primero distribuiríamos los 10, lo que significa que tendríamos 10 veces 10, más 10, 4 veces, y luego distribuimos los 2. Entonces tenemos más 2 por 10, más 2 por 4. Entonces, si escribimos esto, nuevamente tenemos 10 por 10. Eso es 100. Más 10 por 4, eso es 40. Además 2 veces 10, eso es 20. Además de 2 por 4, eso es 8. Dándonos una suma de 168. De nuevo 12 veces 14 es igual a 168. Si comparamos estos productos parciales al área de un rectángulo, el área del bloque 100 es 100. Nuestro producto parcial aquí, el área de estos 4, 10 bloques es 40, que vemos aquí. El área de estos dos 10 bloques es 20, que vemos aquí. En el área de nuestros 8, un bloque es 8, que nuevamente vemos aquí en nuestros productos parciales. Entonces, los bloques de base 10 son una buena manera de visualizar el producto de números enteros como área, y también una buena manera de ver productos parciales. Espero que hayas encontrado esto útil.